Hola, hola. Bueno, estamos nuevamente en otro capítulo de Falacias Libertarias. Y esta vez vamos a hablar de un tema que suele ser tendencia también, y es los impuestos en Argentina. ¿Qué pasa? ¿Pagamos mucho? ¿No? ¿Es poco? ¿Falta? ¿Se evade? Contanos un poco. Bueno, la manera para saber generalmente si algo es mucho o es poco, lo que tenemos que hacer es compararnos. Digamos, básicamente lo que podemos hacer es comparar a Argentina con el resto del mundo. La presión tributaria en Argentina ronda el 29% y, digamos, los principales países del OCDE, por ejemplo, que digamos son los países desarrollados, el promedio está en 34% aproximadamente. Por ende, tenemos menos presión tributaria que la general de los países que pertenecen al OCDE. Y, a su vez, hay países que tienen muchísima más presión tributaria que la nuestra. Por ejemplo, Dinamarca, Francia, estos son los que conforman el podio. Austria, pero después también está Italia, Finlandia. Y llamativamente, fíjate, ¿quiénes son al revés? Los que tienen menos presión tributaria. A donde podríamos decir que tal vez... es el paraíso libertario. Exacto. Claro, o sea, ¿dónde tenemos menos presión tributaria en el mundo? La verdad que no lo sé. El podio lo conforma Nigeria, el Congo y Guinea Ecuatorial. O sea, son tres países, digamos, que tienen menos presión tributaria, por ende serían el paraíso libertario. Vengo de Liberland. Estos son los que deberían liderar el ranking de libertad económica según las premisas de los libertarios, pero que no ocurre, sino que, como ya vimos antes, hacen, digamos, alguna truchadita para que les dé bien el índice. Exacto. Entonces, estos tres países, que son los que tienen menos presión tributaria, ahora que estamos un poco en las redes, ¿qué podríamos decir acerca de estos tres países? Bueno, ahora que estamos en las redes y que tenemos repercusión, y hay algunos que se enojan un poco ahí con comentarios a veces un poco violentos y demás, y lo que ocurre generalmente en este tipo de discusiones es que nos dicen, bueno, ¿por qué si querés tanta intervención del Estado, por qué no te vas a vivir a Venezuela, por qué no te vas a vivir a Cuba? Vaya usted. Pero uno lo que podría hacer cuando te mandan a vivir a Venezuela y a Cuba es mandarlo a vivir a Nigeria, a Guinea Ecuatorial, al Congo. Podría ser una buena respuesta, ¿no? Sería una buena respuesta. ¿No querés impuestos? Andate para allá. Andate para allá, exacto. Así que, digamos, esta contradicción que se da, esta cuestión de que uno dice la libertad económica nos lleva a mayor desarrollo, que es lo que repiten por todos lados, no es cierto. Escuchen y aprendan, Giles. No es cierto porque ellos construyen los datos para que se dé esa correlación que en realidad en los hechos no se da. Los países donde el Estado se retira son los países menos desarrollados, no más desarrollados. También es cierto que no es que el Estado tiene que intervenir por intervenir, sino que intervenir eficientemente. Sí, claro. Y volviendo un poco al tema impuestos, y impuestos y Argentina. Alguien lo tiene que pagar. Nos estabas diciendo que no somos de los países con mayor presión tributaria. Pero ¿qué pasa con la inversión? Porque otra cosa que a veces escuchamos es un poco esto de que hay muchos impuestos y entonces no pueden venir empresarios y entonces acá no se puede venir a invertir. ¿Y qué pasa con eso? En las estadísticas, para medir cuánto es la inversión, medimos la formación bruta de capital fijo, digamos, es la cuenta que nosotros medimos. Lo que hicimos con Argentina fue comparar la presión impositiva con la formación bruta de capital fijo. Y lo que nos da, llamativamente, es que cuando se dieron los periodos de mayor presión tributaria tuvimos mayor cantidad de inversiones. Y por el contrario, cuando disminuyó la presión tributaria, las inversiones no vinieron. Es perverso todo. La famosa lluvia de inversiones que tuvimos hace poquito, la promesa de por bajar impuestos recibir más inversiones, no se dio. De hecho, en la postconvertibilidad, La dolarización. o sea, después del año 2002, lo que tenemos es una mayor grado de inversión que durante toda la convertibilidad, que generalmente está asociada a gran inversión privada. Por ende, disminuir la presión tributaria no es condición para que necesariamente vengan las inversiones. Lo que nos diría Keynes, ahí me pongo un poquito más técnico por un ratito nada más, es que en realidad lo que va a hacer que alguien invierta es que la eficiencia marginal de capital, o sea, el rendimiento del capital, sea mayor a la tasa de interés que ofrecemos. Que uno puede, yo me pongo a invertir ¿cuándo? Bueno, me pongo a invertir en un negocio cuando en realidad me paga más ese negocio que lo que me paga el banco. Vamos a decirlo así en términos bien llanos. Que es la famosa bicicleta financiera. Exacto. Si yo logro evitar esa, en realidad yo hago más inversión productiva en vez de inversión especulativa. ¿Y qué te va a decir la otra biblioteca, en la cual son los adeptos los libertarios? ¡Viva la libertad, carajo! Te va a decir en realidad
no funciona así. En realidad, si yo tengo menos impuestos y más libertad y menos intervención del Estado, recibo más inversiones. Repasando entonces cómo fue la historia más o menos reciente de Argentina en las últimas décadas, justamente nos encontramos en el gobierno de Menem con una inversión que uno podría considerar alta, según la percepción que tuvimos general, las innovaciones que supuestamente se produjeron por las privatizadas y demás, pero encontramos que en realidad en la postconvertibilidad, ya con el kirchnerismo tenemos una tasa de inversión más elevada que durante la convertibilidad que impuso Menem. Y con mayor presión tributaria, digamos, durante el kirchnerismo que durante el gobierno de Menem. Y después lo que nos encontramos también es, un poco para convalidar o no esta cuestión, bueno, la presión tributaria en realidad disminuyó con Macri y en realidad lo que ocurrió fue que tampoco subieron las inversiones. O sea, la famosa lluvia de inversiones no llegó pasó. nunca ocurrió. El control ya está perdido, porque la verdad era al revés. No era que iban a llegar, sino que se van a ir. Porque se bajaron los impuestos para lograrla y en realidad no se logró. ¿Por qué no se logró? Bueno, ahí es un análisis, sería muy largo, pero podríamos decir, bueno, la tasa de interés alta, quizás lo que hizo es que la inversión especulativa llame más la atención, como decía Keynes, esta cuestión de que la tasa de interés fue más alta que la eficiencia marginal de capital, o sea, lo que nos rinde el capital, entonces eso hace que haya más inversión, pero especulativa, no productiva. Exacto, o sea, Entonces, te convenía más ir y poner todo tu dinero en la bicicleta que en invertirlo en una fábrica. Exacto. Ponele. Pero disminuir la presión tributaria no es condición suficiente como para decir que van a venir las inversiones. Entonces, la verdad que no termino de entender qué es lo que sucede, porque si vamos a ver los datos y vemos qué estuvo ocurriendo, hay grandes contradicciones. Estoy harta. En relación a eso, te quería preguntar, porque, bueno, ya nos dijiste, no somos el país que tiene más impuestos, pero ¿qué tipo de impuestos tenemos? Porque entiendo que ahí hay un par de cosas ahí para anotar y tomar nota. No sé si modificarlos, pero reverlo. Sí, eso es un punto bastante interesante. Digamos, Estados Unidos, por ejemplo, la principal potencia del mundo, tiene una presión tributaria levemente inferior a la Argentina, 26,6%, Okay. contra Argentina 29,1% aproximadamente. ¿Cuál es la diferencia sustancial entre Estados Unidos y Argentina? Y con esto te va a llamar bastante la atención porque uno podría decir que la tierra de la libertad para hacer negocios, Estados Unidos tiene un poco Sí. esa fama, y también porque es la principal potencia del mundo. Pero, ¿qué encontramos cuando analizamos el sistema tributario norteamericano? Bueno, nos encontramos con que los impuestos progresivos son superiores, o sea, tienen una incidencia superior a la que tienen en Argentina. No subiste el 1, eres un bolonio. Ahora vas a tener multas, intereses y recargos y la ira de los burócratas. ¿Qué son los impuestos progresivos? Justamente son los impuestos en los cuales los contribuyentes, a medida que tienen mayores ingresos, pagan más. Como por ejemplo el impuesto a las ganancias. Ok. Digamos, entonces tienen una mayor incidencia de ese tipo de impuestos que de impuestos regresivos, como por ejemplo el IVA. Estamos, el impuesto al valor agregado, nos pega todo por igual, Sí. sea cual sea tu ingreso. Estamos, en cambio, impuesto a las ganancias no. Vos sabés que, vamos a ponerlo para que lo entienda mejor el público, capaz que tiene un recibo de sueldo y le afecta el impuesto a las ganancias porque ya tiene un determinado ingreso. Y a su vez, esa porción que paga de impuesto a las ganancias aumenta a medida que tiene más ingresos. Es un impuesto progresivo. O sea, que tiende a hacer tributar más a las personas que más tienen. Pues una cosa, no sos un liberal puro, ¿eh? Y entonces en Estados Unidos son los progresivos los que más incidencia tienen, pero ¿y en Argentina qué pasa? Y en Argentina los progresivos tienen una menor incidencia, o sea, a la riqueza y a las ganancias tienen una menor incidencia y tienen más incidencia los que son al consumo. Por ejemplo, el IVA, como estabas diciendo. Sí, la estructura tributaria es también bastante compleja de modificar, pero es una estructura tributaria regresiva. Y esto es, digamos, una tarea pendiente también para analizar. Y en los países nórdicos, ¿qué es lo que ocurre? Los impuestos más influyentes son los progresivos. No solamente los nórdicos, sino por ejemplo Canadá, digamos. Hay muchos países que tienen, y sin irme más lejos, lo que acabamos de decir, Estados Unidos, digamos, Ok. tiene esta incidencia. Y después también están otros impuestos que también, por ejemplo, digo, para nombrar uno bien conocido, las retenciones, que son en realidad los derechos de exportación. Ahí fue donde sentí la primera opresión por parte del Estado. Sí. Cumplen, a veces no son impuestos que son lineales, que cumplen un solo rol que es recaudar. Uno piensa que el impuesto solamente cumple el rol de recaudar. De sacarle plata Que dejen de robar. Exacto. a la Ahora, gente. ¿qué pasa? Las retenciones, lo voy a tratar de explicar súper simplificado, pero justamente a uno aplicar retenciones, por ejemplo, al trigo, lo que uno termina haciendo es que el precio interno del trigo sea más barato, por ende sea más barato el pan. ¿Por qué? A mí a veces me dicen eso, no, pero ¿cómo cobrando un impuesto vas a vender más barato el trigo?
no tiene nada que ver. No, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, yo suponete soy un productor de trigo. No sé, me pagan $1.000 por el trigo. Entonces voy y exporto, no sé, 1 tonelada de trigo, vamos a hacer de cuenta. Entonces, si a mí me aplican una retención, yo lo que voy a hacer es, dependiendo de ese porcentaje, es lo que yo en realidad percibo. Si yo percibía $1.000, voy a percibir, supongamos si una retención es del 20%, $800 por cada tonelada. Sí. Entonces, en el mercado interno, ¿cuánto lo voy a vender? A uno me dice, no, bueno, lo vendo lo que quiero. Ese es el verdadero mercado. No. Si quiero, me paro en el puerto como comprador, una figura así, Sí. me paro y le digo, che, ¿a cuánto me vendés esto? Porque acá vas a recibir 800, ¿a mí cuánto me pagás? Entonces las retenciones, esto que estoy haciendo como un poco una personificación y toda esta cuestión, lo que quiero decir es, las retenciones lo que hacen es que el precio interno se reduzca, Cuando pago los impuestos a punta de pistola, que el precio interno sea menor. Entonces es uno de los instrumentos de política fiscal que justamente sirve para incidir en los precios internos. Si no, lo que podría pasar es que esos precios se traslada, digamos, al pan que nosotros comemos. Exacto. Y si se traslada el pan, al ser justamente un bien inelástico, un bien que generalmente se consume más allá del precio, un bien que forma, digamos, otros precios más, digamos, porque a todos si todos consumimos pan, todos queremos, digamos, tener un salario mayor para poder comprar la misma cantidad de pan que veníamos comprando. Entonces genera un efecto en cadena que puede llevar a un problema inflacionario. No estamos diciendo que es lo único que genera inflación, pero que eso también lo podríamos conversar más adelante, pero es una de las cuestiones que puede exacerbar, digamos, esta cuestión. O sea, en definitiva, la presión tributaria en Argentina no es de las más altas del mundo. Esto es una falacia. Falacia lo que no se ve. Una falacia libertaria de cabo a rabo. De hecho, he llegado a escuchar que hasta que la presión tributaria, en forma muy disparatada, dicen que llega hasta el 100% si le empiezan a sumar y restar cosas. Les da el 100%, lo cual sería absurdo. No habría empresas que ganaran plata en Argentina. Y no, Como si solamente tenés que pagar impuestos, digamos que no. Múltiples empresas, de las más grandes, las multinacionales, las locales, están reportando ganancias en sus balances. todo lo que hace el Estado lo hace mal. O sea que no es cierto que pueda haber una presión tributaria cercana al 100%, ni mucho menos, es un disparate. Y entonces, a su vez también, y eso también es un poco la contradicción también libertaria en este sentido, que es que llaman a la evasión, ¿no? Llaman héroes a los que evaden impuestos, ¿no? ¿Qué pasa en Argentina? Por eso hoy en día la informalidad debe rondar el 35%, ya sabemos que es difícil de medir, pero justamente si nosotros llamamos a mayor evasión, si supongamos que hagamos un salto en evasión del 35% pasamos al 60%, no sé, por poner un valor. ¿Qué es lo que va a pasar, en definitiva, en el Estado? Bueno, los que pagan impuestos, Los pagadores de impuestos. porque las cuentas, de alguna manera, mal o bien, van a tener que cerrar. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Bueno, van a cobrarle más impuestos a los que pagan impuestos. Entonces, los que terminan pagando van a pagar una alícuota mayor y los otros se van a quedar en la informalidad. Por eso es tan importante, digamos, la fiscalización digamos, del pago de impuestos. Y es tan importante tener en cuenta que los impuestos justamente cumplen ese rol, cumplen el rol de como sociedad poder construir y poder hacer cosas en pos del bienestar general. Alguien lo tiene que pagar. No solamente, digamos, tiene que ser percibido como una cuestión de que me quitan libertad y entonces por eso tengo que pagar impuestos. Está bien, es cierto que puede haber un aspecto en el cual, ok, me estás sacando fruto del trabajo que yo tengo, pero es en pos de que vos vivas también en una sociedad en la cual es mejor, digamos, en la cual te sientas más seguro, ¿no? Porque si no, ¿quién va a tener la seguridad? En el cual tengas un hijo, le puedas mandar a una buena escuela pública, en el cual puedas enfermarte y puedas ir a un hospital. Entonces, eso es importante y que funcione bien es importante. Papi, ¿para qué son los impuestos? Uy, pues para todo. La policía, los árboles, el sol y hasta para los pícaros que no les gusta trabajar. Benditos sean. Bueno, recién nos comentabas que qué tipos de impuestos tenemos en Argentina y son mayormente regresivos. Pero ¿cuántos tenemos? Porque hay una cosa medio de caos, ¿o no? ¿Sabes qué va a explotar? ¿O cómo es? Hay mucha cantidad de impuestos. Es cierto que también la cantidad no hace la cuestión, ¿no? Yo preferiría que me cobren miles de impuestos y mientras la alícuota, ¿no? Uno podría preferir que te cobren miles de impuestos, pero después que la alícuota sea baja. Bien. Entonces, en realidad lo importante es cuánto terminás destinando de tu ingreso a impuestos o qué porcentaje componen los impuestos del PBI. Pero en realidad, bueno, la cantidad de impuestos son 165, que es esto lo que repiten bastante los libertarios, pero en realidad está concentrado todo el ingreso en 12 impuestos nada más. O sea que los 165 no es que tienen un valor representativo importante. De hecho, si sacamos esos 12, recauda solamente el 9% el resto de los impuestos. O sea que en realidad estamos bastante
en un sistema tributario bastante centrado en pocos impuestos. Me equivoqué y tengo que cambiar. Pero es cierto que tenemos muchos. Okay. Vamos, pero igual la cantidad, en este caso, no importa, insisto. Lo importante es el porcentaje que destinamos a impuestos. Y más importante aún, es qué hacemos con esos impuestos. ¿Y hacia dónde estaría bueno que Argentina vaya? Pensando en cuestiones más de distribución, o pensando en una reorganización de estos impuestos, o que hay que tener menos IVA, ¿cómo podríamos hacer? Bueno, en principio esa podría ser una idea atinada, la de decir, bueno, que reducimos el IVA. El IVA es bastante eficiente en términos de cómo se cobra. Hay una, digamos, en economía vemos la curva del Laffer, que justamente trata de medir cuál es exactamente el punto en el cual podés cobrar impuestos sin que te quedes sin recaudar por impuestos, ¿no? Porque uno, quizás, alguien que no entienda mucho esta cuestión te dice, bueno, cobrar más impuestos, y puede haber un punto donde, ok, ya no es eficiente cobrar esos impuestos porque afectás la actividad. Sí. Y porque, por ejemplo, podés intervenir en lo que comentábamos antes de la evasión. O sea, en definitiva, no es ilimitado el poder cobrar impuestos, ni es deseable. De nuevo, el cobrar el impuesto, lo mismo que cuando vimos el tema del gasto público, es un instrumento para. ¿No? Nadie quiere una presión tributaria alta para que los servicios funcionen mal. No, claro. Pero es necesario, pero sí, lo que uno puede encontrar como datos, es que los países que están bien y que son desarrollados tienen una presión tributaria alta. Te puse las formas de impuestos en los pendientes hace más de un mes. ¡Tengo lista de pendientes! Marge, ¿cuántos hijos tenemos? Ay, no hay tiempo de contar, voy a calcular 9. ¿Sabes que no son? ¡Cállate! Si no te oigo no es ilegal. Los países a los que nos queremos parecer. Entonces, ¿es una condición necesaria? Sí. ¿Es una condición suficiente? No. No alcanza solamente con eso. No alcanza, tenemos que gastar bien lo que recaudamos. Eso está bien, y creo que en parte esa crítica, al ver que no se usan bien los impuestos, es lo que puede hacer que justamente los libertarios tengan tantos adeptos últimamente, y más en los jóvenes y demás, que ven que quizás no les vuelve lo que son los tributos, ¿no? Lo que son los impuestos, no vuelven a la sociedad. Bueno, eso es algo que se tiene que mejorar, sin lugar a dudas se tiene que mejorar, pero la solución, viendo todos los ejemplos a nivel mundial, no es no cobrar impuestos, sino es justamente usarlos bien.